revisar. Listo. Entonces, ¿estamos de acuerdo, muchachos? ¿En la grabación? Sí, señor. Bueno. Primero que todo, de nuevo, muy buenos días. Es importante entonces el tema de correos institucionales. Necesitamos manejarlo ¿debido a qué? Debido a que todos los profesores en este momento estaremos manejando la plataforma institucional mediante clases. Según el horario de ustedes, nosotros nos vamos a ver, Dios mediante, los lunes y los miércoles, ¿cierto? Sí, Sí, señor. profe. Listo, entonces, la idea, ¿qué es la idea? ¿Cómo vamos a trabajar? Y les voy a iniciar con las reglas del juego y ya seguimos con la clase. Regla del juego número 1. Conmigo todo es chévere siempre y cuando ustedes sean chéveres conmigo. ¿Sí? ¿A qué voy? Sigan las indicaciones, sigan las instrucciones, conéctense a la hora que les digo, estén pendientes, que vamos a trabajar muchísimo, pero a medida que más que trabajar y va a ser una cosa ahí harta, en realidad vamos a ver cosas muy interesantes. Abran su mente, estén dispuestos a aprender un poquitico de matemática, que es la que nos ayuda a explicar los fenómenos eléctricos. No es difícil y yo estoy aquí para apoyarlos en lo que necesiten. Cuenten conmigo, cuenten con un amigo más que les va a ayudar a aprender un poquitico sobre electricidad. Digo un poquitico, porque en realidad ustedes en este momento inician un curso de 2 años en donde salen como técnicos electricistas y en 2 años es muy difícil aprender pues todo completamente, ¿sí? Sí. Entonces, pues bueno, por lo tanto, entonces la idea es esa. Entonces vamos a empezar, esa es de las primeras reglas. Otra reglita que tenemos es que en estas videoconferencias, uno, debemos estar pendientes y en el momento en que le solicita encender la cámara, lo debemos hacer. Recomendación, estén bien presentados, bien vestidos. Por ejemplo, los muchachos, así esté haciendo calor, no se quiten la camiseta, que a la final nos estamos grabando, nos estamos viendo y es bueno que nos veamos de una manera decente. De otra parte, recuerden cuando ustedes iban al colegio, iban uniformados y siempre uno debe estar dispuesto a aprender. Y para tener la mejor disposición es estar vestido, bañado y vestido para la clase, ¿sí? Entonces, empecemos, voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen, por favor, si la logran ver. Cuando la vean, me dicen, por favor. Sí. Listo. Entonces, yo les voy a proyectar lo que es mi horario. Así como ustedes tienen horario, yo también tengo horario. Entonces, nosotros nos vamos a ver todos los lunes y todos los miércoles, ¿sí? Normalmente, entonces, miren lo siguiente. El lunes tenemos toda la mañana, pues aquí aparece que de 7 a 7:45. Pero entonces aquí viene la primera explicación. Resulta que el taller o todos los talleres en la institución educativa están compuestos de varias materias. ¿Cuáles son? Teoría especializada, teoría, que en este caso es teoría asociada al estudio eléctrico, o sea, todas las propiedades eléctricas. La segunda actividad es diseño especializado o dibujo especializado. Entonces, esa segunda materia que se llama dibujo o diseño consiste en básicamente el manejo, el de volver a repasar cómo dibujamos. Primero es dibujo a mano alzada, es decir, dibujo en mesa. Hay unas guías que ahorita les proyecto y les muestro un poquito algunas de las planchas que debemos hacer, ¿sí? Y otra teoría que tenemos es lo que llama teoría de costos, que nos sirve para decir cuánto cuesta una obra, por decir algo, ¿sí? O sea, cuánto cuesta hacer una obra eléctrica, hacer la construcción de algo, la construcción de poner, por ejemplo, un tomacorriente, un bombillo, ¿sí? Un conector, eso lo vamos viendo, ¿sí? Y la otra materia que vemos se llama práctica especializada, la cual, como ven, está de 9 a 9:45. Entonces, ¿qué les quiero decir? Resulta que como aquí es teoría, diseño y costos, entonces la realidad es que podríamos decir que tenemos 3 de estas horas. Ustedes ven que el lunes para ustedes, toda la mañana están solamente con taller, ¿cierto? Pues tienen solo esto y está el horario más prácticamente vacío. ¿Es así o me equivoco? Es así. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué los cité hoy a las 10 de la mañana? Porque pude citarlos a las 7, pero mi objetivo era primero tener todo listo
tener el grupo mejor constituido, porque algunos pues apenas están ingresando, apenas algunos se enteran que están en el taller de electricidad, ¿sí? Entonces, pues bueno, esa es parte de las razones, ¿sí? Y la otra razón es que, perdón, es que pues podemos utilizar cualquiera de estas horas, es decir, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Recuerden que hasta la 1 de la tarde era nuestro horario normal de clase, ¿cierto? En la presencialidad. ¿Sí? Sí. Sí, señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, este día, lo que va a ser los lunes, nos vamos a tratar de reunir. ¿En qué horario les gusta más a ustedes? Aprovechemos que tenemos toda la mañana. ¿Está bien las 10? ¿Mejor a las 9? ¿Mejor a las 8? ¿Mejor a las 7? ¿Madrugamos? Está bien a las 10, profe. Pues A yo, las no 10. sé. ¿Qué Sí, las dicen los 10 demás también. compañeros? Sí, para las 10 mejor. A las 10 está Sí, bien. está mejor. Listo, para que no madruguemos tanto. El Gustavo me dice que no puede entrar. Bueno, entonces nos vamos a quedar reuniendo entonces todos los lunes 10 de la mañana. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en esta clase de los lunes? Los lunes vamos a ver cualquiera de las 3 materias o las 3, porque hay veces hay actividades que consisten en todo. ¿Sí me hago entender? O sea, una actividad que yo les puedo poner que trata de ver todas las materias del taller. Ejemplo, hay una actividad muy buena que vamos a hacer al final del año, en donde vamos a tener que diseñar, primero vamos a dibujar lo que es el plano de la casa de todos ustedes, el plano, y vamos a construir un plano eléctrico. Ese plano eléctrico, que lo vamos a hacer a mano durante este año, yo les cuento de una vez, como proyecto de todo el año, normalmente a mí me gusta hacer un proyecto en 10º y otro en 11. Proyecto me refiero a que es algo que se puede ir haciendo durante todo el año y al final es una nota y normalmente lo manejamos como la nota del cuarto periodo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, profe. Entonces ese proyecto consiste en hacer una actividad. De una vez les voy contando de qué trata. Es algo muy práctico. Consiste en que ustedes van a coger su casa y van a saber, de acuerdo a la normatividad vigente, si cumple con el RETI, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, si cumple con ella. Y si no, vamos a diseñar y vamos a hacer entonces combinando algo, que es primero dibujo, porque vamos a hacer el plano de toda la casa. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar costos. ¿Cómo así que vamos a mirar costos? Vamos a verificar cuántos tomacorrientes, interruptores, bombillos, todos esos elementos necesitamos como si fuéramos a instalar nuestra casa nueva, ¿sí? Y por otro lado, eso es costos. Y por otro lado, ya el tema teórico es pues para hacer todo eso, podríamos hacerlo, ¿sí? Entonces, por ahora, los lunes vamos a hablar de muchas cosas teóricas. Pues yo les digo es teóricas porque digamos un lunes vamos a poner una actividad teórica, el siguiente vamos a poner una plancha de dibujo y la siguiente vamos a ver una teoría de costos, ¿sí? Nuestras actividades las vamos a tratar de manejar cada 8 días cuando sea sencilla y si veo alguna que es compleja la vamos a manejar cada 15 días. ¿Cómo así? Entonces yo el día de hoy ya tengo una actividad propuesta que ya la tienen en el CEBE, pueden verificarla y en este momento está en el CEBE y ella tiene fecha de entrega para dentro de 8 días. ¿Sí? Es decir, hoy la pongo y está dentro de 8 días, tienen plazo para entregarla. Esta sí es de 8 días porque es muy sencilla. Ah, bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer con estas otras horas? Resulta que los miércoles sí nos vamos a reunir a las 9 de la mañana. Aquí también podríamos reunirnos a las 7 o de 9 a 10, pues o de 9 en adelante, lo que ustedes quieran a la hora que definamos. Pero yo se los voy a sugerir que lo hagamos a las 9 de la mañana. ¿Cuál es la razón? La razón de que lo hagamos a las 9 de la mañana es que nos da más tiempo para solucionar dudas. Entonces, normalmente los lunes yo les voy a indicar, les voy a asignar una actividad y los miércoles ustedes van a solucionar dudas sobre la actividad. ¿Me hago entender? Muchachos, Sí, Sí, profe. señora. ¿sí? No sé qué le pasa a Gustavo que no puede ingresar.
aquí no, nadie me está pidiendo ingreso. Bueno, en este momento veo que tenemos 13 personas, entonces voy a hacer una actividad antes de mostrarles cuál es la tarea para esta semana. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero nos vamos a presentar todos. Cada uno va a encender su cámara y vamos a hablar. Voy a empezar yo, me voy a presentar, les voy a decir quién soy, de dónde vengo, qué he estudiado y qué espero de ustedes. Y eso mismo ustedes me van a decir. ¿Me hago entender? Muchachos, Sí. listo. Entonces la idea es la siguiente. Si no tienen micrófono, entonces me lo van a escribir en el momento que los llame, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Voy a empezar como les digo yo. Entonces, muchachos, mi nombre es Andrés Fernando Bedoya. Soy ingeniero electricista de la Universidad Tecnológica de Pereira. Tengo una maestría en análisis de sistemas eléctricos de potencia. La vida me llevó a ser docente del taller de electricidad. Digo que la vida porque pues yo me preparé para irme para otras cosas, pero pues a la final ahorita disfruto mucho enseñando un poco lo que he podido aprender en mi vida sobre electricidad. Tengo aproximadamente, yo me gradué en el 2010 de ingeniería, es decir, tengo 11 años desde que soy ingeniero electricista y me gradué de la maestría hace, bueno, 3 años después, en el 2013, o sea, hace 8 años me gradué de la maestría. Entonces, pues muchachos, en mí pueden encontrar un amigo. Espero de ustedes total disposición a aprender. De alguna forma, a mí me gusta mucho la profesión y me gusta que ustedes queden a gusto con las clases. Es decir, que si algo no entienden, me preguntan todas las veces que quieran. ¿Por qué les digo que me pregunten todas las veces que quieran? Porque yo sé qué es eso. Uno no entender, y si no entienden, pues me preguntan y volvemos y revisamos. Si veo que es imposible aquí mediante una videoconferencia, pues me invento, hago un video, bueno, lo que sea, buscamos la forma, pero la idea es que ustedes no queden con dudas, ¿sí? Entonces sigamos en orden. Yo te voy diciendo quién. Por ejemplo, sigamos con Daniela. Daniela Zapata Candela, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, por favor, enciende la cámara para poderte conocer. Daniela. Pero en este momento no puedo prender la cámara. Bueno, listo. Pero por lo menos puedes hablar para que me digas quién eres, dónde vives, cuántos años tienes y qué esperas del taller. Sí. ¿Sí? Sí, Daniela, entonces cuéntame. Daniela, ¿Qué cuento, profe? ponme atención nuevamente. Por favor, te pido que te concentres en la clase. Te estoy preguntando que me digas cuántos años tienes, dónde vives y qué esperas del taller de electricidad. Tengo 15 años, vivo, en ese momento estoy viviendo en Dos Quebradas. Sí, ¿Y qué espero del taller? sí. Aprender muchas cosas nuevas. Bueno, bienvenida. Te pido de favor Gracias. que estés muy, muy atenta a todo y bueno, Bueno, señor. y muy atenta y muy comprometida con el taller. Esto es fácil si le ponemos toda la mejor actitud. ¿Listo? Bueno, Bueno, bienvenida. señor. Gracias. Sigamos con Diego Aponte Cardona. Diego me había dicho que no tiene micrófono, pero nos está escribiendo en el chat. Bueno, Diego, cuéntanos dónde vives y cuántos años tienes y qué esperas del taller de electricidad. ¿Tienes 13 años? Muy bien. ¿Y qué esperas del taller de electricidad? Bueno, está viviendo acá en Cartago, pero ¿en qué barrio, Diego? En Santa Ana. ¿Y esperas aprender ya que no ha aprendido de esa qué? ¿Qué esperas aprender en el taller, por favor? Ah, de este tipo de trabajo. Ah, qué bien.
Recuerden, muchachos, que tenemos que ser muy decentes en lo que hablamos. Estamos en un tema académico. Entonces recuerden que siempre estamos de forma académica y que el grupo de WhatsApp lo vamos a manejar de una manera muy decente, ¿sí? Que no vamos a dejar que ser groseros y muchas cosas, por favor. Bueno, entonces sigamos por aquí. Muchas gracias, Diego. Gracias por compartirlo mediante el chat. Diego, sigamos con José David Ríos. José David, cuéntanos. Bueno, profe, yo me llamo, bueno, ya sé el nombre, lo que digo. Bueno, mi nombre es José Luis Ríos, tengo 15 años, Sí, mm, vivo en Cartago, el barrio, estoy en este barrio, me olvidé. Bueno, vivo por cerca del Sena, en Tres Esquinas. ya. Mm, Ok. ¿Y qué espero del taller? Aprender sobre este tema y sacarlo a flote. Muy bien, bueno, bienvenido. Espero que podamos hacerlo muy adelante. Y siempre la mejor actitud. Recuerden Barrio estar La muy Libertad, ya me concentraditos en acordé, esto. perdón. Dime, Barrio La Libertad, también me acordé. ya. Ah, somos vecinos entonces, porque yo en este momento vivo en La Libertad, pero hacia otro lado. Vivo más hacia la 16. Ah, no, yo estoy en la 11. Ya, sí, yo en la 16 entre séptima y octava. Ya cuando está terminada, en la última cuadra del barrio La Libertad. Bueno, continuemos entonces. Gracias, José David. Muchas gracias por compartir con nosotros. Jocelyn Santibáñez, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, profe. Jocelyn, por favor, enciende la cámara. Hola, Jocelyn. Cuéntame, ¿tú dónde vives? Vivo en la campiña. La Campiña, ya. ¿Cuántos años tienes, Jocelyn? 15. 15, bueno. O sea, que fuiste quinceañera en medio de la pandemia. Ay, sí. Bendito sea mi Dios. Qué triste. Qué triste, bueno. Pero algo le celebraron, ¿o no? Claro. Ah, bueno, eso es lo importante. Bueno, Jocelyn, y cuéntame, ¿qué esperas del taller de electricidad? ¿Qué esperas No es. aprender? Sí, espero aprender mucho porque en verdad me da mucho miedo la electricidad. Ay, fue madre, es más fácil. No, sin miedo, eso es fácil. Esperemos que, yo creo que este año sí vamos a tener un espacio en que vamos a hacer prácticas, que eso es lo más interesante. Entonces, en ese espacio, cuando vamos al colegio, haremos las prácticas y allí les explicaré muchas cosas para que le dejes ese miedo a la electricidad. Porque Bueno, cuando uno aprende cómo es el comportamiento físico de algo, ya puede uno decir, bueno, le tengo miedo, pero más que miedo es respeto, porque conoces cuáles son los riesgos que tiene, ¿cierto? ay, Bueno, sí. Jocelyn, muchas gracias por compartir con nosotros. Seguimos con Juan José Marlés. ¿Cómo estás, Juan José? ¿Me escuchas? Sí, profe. Profe, yo no tengo cámara. Bueno, no importa, pero cuéntanos, Juan José. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Y por qué te gusta el taller de electricidad? ¿O qué esperas del taller de electricidad? Bueno, yo tengo 15 años, vivo por Santana. Sí, En realidad no había escogido electricidad, era mi segunda opción, pero también me sí, interesa mucho la electricidad, me parece un tema bastante interesante y espero aprender ya, mucho del tema. ya. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasó con qué te iba a decir? ¿Y qué pasó con cuál era tu primera opción? Era ebanistería, pero no sé, me colocaron en electricidad. Ya no, porque se llenó primero el de banistería. Bueno, de todas Mm. formas, estés tranquilo que electricidad no es maluca, es chévere. Hay que aprenderla, hay que dominar muchas cosas, hay que, hay que estudiar, como todo, y pues aquí estoy Bueno, para ayudarles. En realidad a mí me gusta hacer las clases muy dinámicas, hablar con ustedes, rayar, así estemos en la distancia, vamos a usar una tablet donde yo les voy a hacer ejercicios y ustedes aquí mismo en la clase podremos hacer alguna tarea y me la van a enviar con fotografías. Bueno, vamos a mirar cómo la vamos manejando. Bueno,
Juan José, muchas gracias y bienvenido. Bueno, profe, gracias. Bueno, sigamos con Juan Pablo Escarpeta. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, Juan Pablo, ¿cuántos años tienes? 14. 14, Juan Pablo. ¿Y dónde vives? Enciende la cámara, por favor. Es que me da pena. ¿Pena de qué? ¿Estás con camiseta? Ah, no me gusta. Pues sí, estoy con camiseta, pero no me gusta. No, pero por favor enciéndela, porque es que como estamos es así virtual, me gusta conocerlos, por lo menos verlos, que el día que tengamos que vernos en el colegio, yo sepa que usted es mi estudiante. Por favor. Ya, Juan Pablo, bueno, bienvenido. ¿Y por dónde vives, Juan Pablo? Todo del barrio Bellavista. En Bellavista, listo. ¿Y qué esperas de aprender en el taller de electricidad, Juan Pablo? Pues la verdad es que me ha motivado mucho el taller desde que comencé en sexto, pues me ha gustado demasiado. Y pues Ya. en los otros talleres no me ha ido muy bien, porque pues me gusta mucho más este que los otros. Entonces, pues, bueno, coloqué esta primera opción y pues el otro que me gusta sí es como la historia, pero me gusta más este. Ah, bueno. Bueno, Juan Pablo, bienvenido. Esperemos que pueda seguirte motivando con el tema eléctrico. En realidad la electricidad es muy chévere. Y les soy sincero, eh, los mejores técnicos, mejores pagos son los electricistas. Ahí les doy ese dato, porque en realidad es una profesión muy riesgosa y hay que saber muchas cosas. Muchas veces hay que saber hasta de construcciones civiles para poder hacer un tendido eléctrico. Entonces, el que no, motívese, que esto también económicamente es mejor que muchas otras cosas. Muchas gracias, Juan Pablo. Sigamos con Luis Sebastián Molina. Luis Sebastián, buenos días. ¿Me escuchas? La prueba, buenos días. Luis Sebastián, por favor, enciende la cámara para poder conocerte. Muchas gracias. Prueba, no me reconoce la cámara. Ah, ok. Ahí prendió y se ve como negrito, se ve oscuro. Bueno, no hay problema. Igual, bueno, Luis Sebastián, cuéntame. ¿Cuántos años tienes y dónde vives? Tengo 15 años y yo el barrio La Libertad. En La Libertad. O sea, también vecino mío entonces. Sí, vivo por la 14. Ah, cerquita, a 2 cuadras. Y bueno, ¿y qué te digo? ¿Y por qué escogiste electricidad o por qué te gusta electricidad? Los cogí porque mi padre también trabajó de electricista y me llama la atención. Ya, qué bien. ¿Y sabes entonces algunas cosas por tu papá? Pues muy poco, la verdad. Ah, ok, bueno, pero la idea es que aprendamos y bueno, bienvenido. Gracias. Bueno, seguimos con Mariana, Mariana Cardona. Buenos días, ¿cómo estás, Mariana? ¿Puedes encender la cámara, por favor, Mariana? Mariana, buenos días. Me estás escribiendo. Por ahora no, ¿qué pasa? ¿Está malo? ¿Tienes problemas con la cámara, Mariana? Pero si puedes encender el micrófono o tampoco. Bueno, pero entonces escríbenos y yo lo voy leyendo aquí a todos. ¿Cuántos años tienes, Mariana? 17. Bueno, Mariana, ¿dónde vives? En San Pablo. Mariana, ¿qué esperas aprender en el taller de electricidad? ¡Yujú, Mariana! Que para que me escriba. Bueno, mientras Mariana nos escribe, entonces sigamos con Natalia. Natalia Kirama, buenos días. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Me escuchas? Bueno, aquí, entonces, Natalia no tiene micrófono. ¿Puedes prender la cámara, Natalia? Natalia.
Yo me lo Vamos a ver si escribo el por compu no chat. tiene. Ok, sí, ya estoy viendo. Bueno, entonces voy a leer los chats. Mariana me dice que puede aprender a lo que él toca, ya que no agrada y da mucho miedo a la electricidad. Bueno, Mariana, la idea cuando uno aprende, como le decía ahorita a Jocelyn, es quitar esos miedos, porque a la electricidad hay que tenerle respeto, pero miedo no, porque mira que antes, miedo hay que tenerle a los vivos, digo yo, porque en realidad la electricidad no sirve de mucho, ¿cierto? Y bueno, Natalia. Natalia, yo sé tu caso. Bienvenida. Natalia es del barrio La Aurora y me dice que estaba esperando otro taller. Natalia, pues la verdad es que eso es muy complejo porque durante este año todos ya les explicamos la semana pasada, muchas personas querían estar en el taller de banistería y pues a la final los talleres tienen un cupo limitado, pues lo que son 3 décimos, en realidad ustedes son creo que más o menos en total 105, 110 estudiantes y teníamos que repartirlos. Entonces, de alguna forma, los que escogieron primero el taller de banistería, tal vez llenaron primero la encuesta, bueno, en fin, y hubo varios criterios, pues quedaron allí. Ya el tema es si gustan, si quieren cambiarse, y Natalia, si te quieres cambiar a lo que es ebanistería, eh, debes encontrar un amigo o una amiga que esté en ese taller, para que como estás en el mismo taller se pueda cambiar. Sí, te pusieron de la última opción, pues Natalia, no sé exactamente cómo fue el proceso, pero ¿qué te digo o qué te sugiero? Si de pronto es posible que te cambies, porque todavía no lo sabemos, de pronto encuentras un compañero en construcciones civiles o en ebanistería, que fue lo que me dijiste, cambias y no pasa nada. Pero si no, tranquila, que este taller no es malo, no es una mala opción, es bueno aprender y como te digo, todo lo que se aprenda en la vida es maravilloso, ¿sí? Entonces, permítame un momentico, escucho un mensaje. Buenos días. Entonces, muchachos, como les decía, entonces, Natalia, ánimo, que tampoco es tan complicada y no es tan difícil. Bueno, sigamos, Natalia. Sebastián Díaz. Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Puedes encender la cámara, por favor? Buenos días, profe. Buenos días, Sebastián. ¿Puedes encender la cámara, por favor? Pues tengo problemas con la cámara. Ok, bueno. Sebastián, ¿cuántos años tienes? 16. 16. Y bueno, ¿y qué te gusta de la electricidad, Sebastián? Nada, profe, pues quiero eh, aprender más de este taller y vencer esos miedos que tengo de este taller. Miedo, ¿por qué? ¿Miedo a qué le tienes? Ah, profe, usted sabe que este taller, uno no sabe cuando hay un corto o algo así. Bueno, no, por eso hay que aprender y hay que hacer las cosas con mucha seguridad y estar muy consciente. Bueno, bienvenido, Ah, Sebastián. bueno, Ah, Sebastián, ¿y dónde vives? en la arboleda. En Arboleda, bueno. Listo, Sebastián, bienvenido. Seguimos con el último que es Tania. Tania, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Me escuchas? Tania, buenos días. ¿Puedes encender la cámara y hablar en el micrófono? Ya vi que me escribiste. No te deja. Tania, ¿estás conectada desde el celular o desde un computador? Bueno, desde el computador. Bueno, tal vez hay que revisar algunas opciones allí a ver qué es lo que sucede. Bueno, Tania, cuéntame, ¿dónde vives y cuántos años tienes? Vive en Santana Norte. ¿Y cuántos años tienes, Tania? Tienes 16. Y bueno, ¿y por qué escogiste el taller de electricidad? ¿O qué te gusta de la electricidad? ¿Qué esperas aprender aquí en este taller?
Mientras Tania nos escribe, vamos a hablar con Jonier Yesid Vergara, que no hemos hablado. Jonier, buenos días. ¿Me escuchas, Jonier? Sí, hola. Hola, ¿qué tal, Jonier? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Puedes encender la cámara, por favor? No, no la puedo encender, está dañada. Ok, ¿estás de un computador o desde un celular? No es el celular, se me dañó la cámara frontal. Ok. Bueno, Jonier, y cuéntame, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde vives? Tengo 18 años y bueno, agregado el banano. Guanajuato, y tienes 18, ¿cierto? Señor. Bueno, ¿y qué esperas aprender del taller de electricidad? No, pues a mí me encanta este taller y me encantaría pues aprender cómo funciona todo lo que tiene que ver con electricidad y todas las cosas. Ok, perfecto. Bueno, bienvenido, espero que podamos, que aprendamos, porque yo también cada día aprendo con ustedes. ¿Quién de los que está conectado no me ha dicho o no lo he llamado? Creo que todos hablamos, ¿cierto? Bueno, yo creo que todos hablamos, entonces muchachos, ahora para terminar, entonces les voy a explicar cuál es la actividad para desarrollar esta semana. De una vez la voy a asignar, ya la tienen todos en el CV, ¿sí? Tenemos en el CV está ya la actividad. Voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar cómo vamos a trabajar y cómo me gusta trabajar, ¿sí? Entonces les muestro. Para ayudarles a ustedes en el tema de la virtualidad, yo normalmente en el CV asigno una actividad. Entonces voy a mostrarles el de 10.1 porque para todos debe ser lo mismo. Entonces miremos 10.1. En la materia, esta semana vamos a mirar la materia que es teoría. Entonces ya asignamos una de las tareas. Ustedes entran aquí y entonces, ¿qué encuentran? Fue publicada el 1 de febrero y tiene como fecha límite, ya les decía, el 8 de febrero. Es decir, de hoy en 8 días la deben entregar. Recuerden, el CV funciona de 6 de la mañana a 12 de la noche, en ese horario. Después de las 12 de la noche el CV está apagado, está muerto, no pueden ver nada ni pueden subir las tareas. Entonces, por lo tanto, la tarea se puede subir hasta el 8 de febrero. Esta actividad es una introducción a la electricidad. La idea es que conozcan un poquito sobre la historia de la electricidad y acá tenemos una introducción sobre lo que es la electricidad. Ojo, sí hay tarea. Aquí dice como sin tarea, pero yo pongo mis tareas dentro de la misma clase, porque en la clase yo manejo una página web. Entonces ustedes le dan clic en ver el desarrollo de la clase y ellos los llevan a esta página. Esta es una página que yo manejo, es una página institucional del taller de electricidad. Normalmente todos los días la modifico y semanalmente voy a agregar nuevas tareas. Vamos a navegarla antes de explicarles la actividad. Entonces, esta página tiene esta página de inicio, donde que tenemos el taller de electricidad, institución educativa Indalecio Penilla, y acá tenemos el menú. Nos muestra el escudito y miramos aquí quién es. Este es mi correo electrónico, ya todos lo conocen. Y tenemos una introducción, grado 10, grado 11, y yo también doy tecnología en la nocturna, ¿sí? Entonces, mirando lo que es, también tenemos un enlace de interés que nos lleva a lo que es la página web institucional, es decir, a la página del colegio, una página web que tenemos, donde ustedes, aquí es importante y les voy a mencionar, aquí pueden acceder al CV. Muchas veces, yo no me acuerdo dónde está el CV, entonces ustedes van a la página institucional o escriben en Google indalesiopenilla.edu.co las tareas y los lleva aquí. Y aquí está el CV. Y entonces, ustedes necesitan ingresar, ustedes son estudiantes de primaria, secundaria, son de media porque están entre 10 y 11. Entonces presionan aquí y él los lleva directamente a lo que es el CV. ¿Está claro? Muchachos. Sí, bueno, entonces cuando Sí, ustedes señora. ingresan acá, van al CV y van a usar su usuario y contraseña, que es el mismo del año pasado. También, vuelvo y les digo, si no lo recuerdan, no tienen problemas para acceder, me escriben que yo con mucho gusto les colaboro dándoles de nuevo el usuario y la contraseña, ¿sí? Que yo como docente lo puedo ver. Entonces, listo. Continuando con la explicación, aquí en la página del taller de electricidad, si quieren la exploran, aquí tenemos una introducción. Esta introducción es una introducción acerca de lo que es el taller de electricidad. Tengo algunas fotos de cuando hemos trabajado en el colegio con varios compañeros, que todos han trabajado en mi taller, reparando lámparas, bueno, haciendo muchas actividades, ¿sí?
Aquí hay varias actividades. Acá es cuando ya se graduaron, hicieron la presentación del proyecto de grado, los del 2019. Y bueno, aquí por ejemplo están trabajando en instalando toda la parte eléctrica del taller de construcciones civiles, que ese fue el proyecto de grado de un grupo. Aquí estábamos despejando lo que es arreglando una caja de breakers, ¿sí? Cambiándola por una nueva. ¿Sí? Aquí reparando una lámpara. Aquí también reparando una lámpara. En fin, y esto fue que estábamos utilizando el rotomartillo para hacer una canalización. Cuando volvamos, recuerden que es importante que tengan uniforme. El uniforme está compuesto por un overol, así como el que tiene este muchacho, pero debe ser completo. Él ya pues estábamos con mucho calor, entonces se lo amarró así y fue una foto solo por la recocha. Ya no estábamos trabajando. Es importante el manejo de botas para trabajo pesado. ¿Por qué las botas? Porque se les cae, por ejemplo, esta porra que está aquí y le cae a uno en el pie. Lo protege, ¿sí? ¿Me hago entender? Sí, profe. Bueno, entonces continuemos. Entonces aquí en la página, pues ahí es una introduccióncita, esto es como más para que conozcan, y van a encontrar siempre una pestaña que es grado 10. Entonces, en grado 10 yo voy a subir, la subo al CV y el CV los lleva directamente. Pero si ustedes quieren explorar la página, acá siempre van a encontrar grado 10 y aquí encuentran contenido. Y en el contenido tenemos lo que es la clase, la primera. Y cada semana o cada 15 días o cada vez que asigne una nueva actividad, la voy a poner aquí. Y aquí dice Introducción a la electricidad. ¿En qué consiste esta clase? Es una introducción. Les pregunto a ustedes, ¿qué es la electricidad, muchachos? ¿Quién me dice? ¿Qué creen que es la electricidad? ¿Quién me responde esa pregunta? Muchachos. Sin leer. Esperen que ya están haciendo trampa. Voy a detener la presentación. Oiga, pero no tantos a la vez, no hablen tanto. Gustavo, buenos días, bienvenido. Gustavo, ya nos hemos presentado. Por favor, enciende la cámara y te presentas. Gustavo Castañeda, buenos días. En el cableado de una vivienda, me dice Natalia. Bueno, hablemos primero con Gustavo. Gustavo, buenos días. ¿Cuántos años tienes, Gustavo? Yo tengo 16 años. 16 años. ¿Por qué te gusta el taller de electricidad, Gustavo? Porque me pareció interesante, profe. Pero, ¿cuál es la razón? ¿Has trabajado con electricidad? ¿Has visto cosas eléctricas? Bueno, en fin. Sí, he visto. Ya. ¿Qué has visto que te ha llamado la atención? Pues no sabría decirle, profe. Ay, hombre. Bueno, listo. Gustavo, ¿por dónde vives, por favor? Yo vivo en la urbanización Arboleda. En la Arboleda. Ah, bueno. Cerquita al colegio. Sí, señor. Bienvenido, Gustavo. Entonces, en este momento, para actualizarte, ya que tú tuviste problemas de ingreso, en este momento tenemos 13 personas conectados, 13 estudiantes. En realidad somos 22 o 21 estudiantes. La idea es que algunos quieren salir, se van a cambiar. Es posible que se dé esos cambios si encuentran un compañero que quiera cambiar en otro taller. Eso es muy probable que suceda, pero si no lo encuentran, pues no será posible. Por el momento, pues tenemos que estar aquí en el taller. Les digo a los que no conocen el taller que se motiven, que vamos a aprender muchísimo. Importante el horario, para actualizarte, Gustavo, tenemos 2 clases a la semana. Vuelvo y les muestro acá. Eso que me parece muy importante que lo tengamos presente, o que todos vieron el horario. Y en el horario tenemos, el lunes tenemos lo que es teoría, diseño y costos. Entonces les explicaba, el taller está dividido en 3 materias teóricas y una materia práctica, que se llama práctica específicamente. En teoría vamos a ver lo que es todo lo que es teoría relacionada con electricidad. Aquí vemos lo que es la electricidad, los electrones, lo que son las definiciones de corriente, voltaje. Bueno, más adelante vamos viendo. En diseño es dibujo, es un dibujo especializado que iniciamos haciendo planchas y al final terminamos es mirando lo que es
AutoCAD. ¿Alguien sabe qué es AutoCAD? No. No, AutoCAD. Dime, ¿quién más habló? que no, profe. No, ni idea. Bueno, lo que es AutoCAD, muchachos, AutoCAD es un programa que nos permite hacer dibujo asistido por computadora, ¿sí? Que estoy buscando. Entonces es algo que nos permite, que nos ayudaría muchísimo. Más adelante lo vemos en detalle. Al final del año es donde, si alcanzamos, vemos un poquito de las cosas. Y aquí les voy a mostrar qué es lo que hacemos en dibujo. En dibujo vamos a desarrollar, este es el libro del año pasado. De pronto algo lo voy organizando, entonces vamos a desarrollar algunas planchas. Normalmente en el colegio, como tenemos 2 horas de esta materia semanalmente, entonces semanalmente todos estamos haciendo clases, ¿sí? Haciendo clases, perdón. Semanalmente desarrollamos planchas, es decir, en clase nos sentábamos y desarrollábamos este libro. Son 60 planchas diferentes que en el transcurso del año las íbamos desarrollando. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero entonces, como les decía, los lunes vamos a ver teoría, dibujo y costos. Entonces, un día vemos teoría, por ejemplo, esta semana empezamos con teoría, la siguiente vamos a seguir con dibujo y la que sigue vamos a seguir con costos, más o menos. Otras veces nos vamos a tomar 2 semanas en teoría, por ejemplo, o 2 semanas en costos, porque hay temas que son más complejos, dependiendo de la complejidad que tengan, y les asigno la tarea y ustedes deben cumplirla y les voy diciendo cuánto tiempo tienen. Normalmente van a ser 8 días o 15 días en los trabajos que sean más complicados. Entonces, este es un libro que les voy a compartir, pues cada clase, en realidad, se los voy pasando, les voy poniendo de a una plancha para que la vayan resolviendo, ¿sí? Tipos de dibujo técnico, formatos de papel, bueno, en fin, este es un librito, lo vamos mirando, lo que son las escalas, entonces para que lo tengamos presente, ¿sí? Por el momento, manejo de escuadras, más adelante les voy a solicitar que tengan las escuadras, el manejo de compás, ¿sí? Y les voy a explicar de forma virtual. Por otro lado, lo que es costos, les mencionaba que costos es una materia donde hablamos de lo que vale hacer una obra eléctrica. Ejemplo, ustedes se han preguntado cuánto vale instalar, digamos, un tomacorriente y su respectiva lámpara, ¿sí? Y su interruptor, por ejemplo. Entonces, eso vemos en costos. Más adelante vamos a ver. Entonces, ya sigamos con lo que es la clase del día de hoy y la actividad que les he asignado. Entonces, la actividad ya está en el CV. ¿Ha entrado alguien más? Jonier, ¿tienes una pregunta? Que levantaste la mano, Jonier, dime. No, no, señor. ¿No? ¿No tienes ninguna pregunta? ¿Vas bien? Sí, claro. Bueno, listo, Jonier. Entonces, continuemos aquí. Entonces, en lo que es la clase del día de hoy, vamos a ver una introducción. Como les mencionaba, ya hay una página web que ustedes entran al CV y él directamente aquí en el desarrollo de la clase los lleva a la página web del taller. En esta página web, lo primero que estábamos viendo era qué es la electricidad. Entonces, ¿quién me recuerda qué es la electricidad? Creo que aquí me escribió, Natalia me había escrito. Natalia me dijo que es el cableado de una vivienda. Sí, Natalia, tienes razón, es una parte. La electricidad va a través de ese cableado, aunque también hay otro tipo de cable, por ejemplo, el cable que lleva a la televisión, ¿sí? O el cable telefónico. ¿Sí? ¿Alguien más me dice qué es la electricidad? ¿O qué recuerdan por electricidad? ¿Qué piensan? Cuando escuchan la palabra electricidad, qué se les viene? José David me dice es lo que permite que una vivienda tenga luz, perdón. Entonces, sí, muy bien. La electricidad permite llevar luz a las viviendas y a los hogares. Imagínense en hace años cómo sería, bueno, hace siglos, cómo sería una noche sin luz, ¿cierto? Cuando tenían que utilizar lo que era la vela, las velas, con velitas, muy Y el bien, tarro sí. con el aceite, algo así. Exacto, lámparas de aceite. Imagínense que eso es un poquitico de lo que vamos a ver. Primero, lo primero que había muchas veces, imagínense una época en donde el furor era el aceite. ¿Y qué aceite? Resulta que por allá había un cuento donde mataban ballenas, un puerto. Y resulta que a las ballenas le sacaban el aceite porque es un mamífero.
Y ese aceite era el que permitía encender unas lámparas. Y era un aceite muy fino que duraba mucho tiempo, es decir, permitía tener luz muchísimo tiempo, ¿sí? Aún tenemos aceite, aún podemos producirlo así, pero de forma práctica actualmente. Miren que es extraño no encontrar electricidad. A ustedes se les va la electricidad en la casa y uno como que no encuentra qué hacer, ¿no? ¿O me equivoco? Uy, sí. ¿Cierto que sí, Jocelyn? ¿Quién más está de acuerdo conmigo? Jonier, cuéntame. Ah, no, Jonier ya bajó. Natalia dice que sí, porque ahora en día todo es tecnología, muy bien. Miren, imagínense, con este tema de pandemia, si no tuviéramos electricidad, o el día que nos vayan electricidad, no vamos a poder tener esta clase, ¿cierto? Ahora empezamos a hablar de electricidad y terminamos en biología. ¿Sí ven? Esa es la vida. Así es, muchachos. Entonces, bueno, continuemos por aquí. Entonces, voy a darles, entonces, así como les decía, la electricidad es eso, es algo así, pero entonces vamos a leer una definición más formal, que ustedes la van a leer como tarea, pero lo vamos a empezar desde aquí. La electricidad es el flujo de partículas. A estas partículas se les conoce como electrones. Y cuando los electrones se separan o mueven, es decir, producen una interacción entre ellos, se genera lo que se llama una corriente eléctrica, y así se produce la electricidad. Entonces, miren que la corriente no es algo que se vea, pero yo siempre lo relaciono como con el agua y una manguera. Imagínense una buena manguera, ustedes cogen un cable, el cable es la manguera, ¿sí o qué? Porque por ahí va a pasar una corriente. Y una corriente en forma física sería un flujo de electrones, o sería, en la analogía que les estoy haciendo, ¿el flujo de qué? ¿El flujo de qué, muchachos? De agua, muy bien, así es. Por acá también me escribieron. Es el flujo de agua. Entonces, miren que la electricidad no se ve. ¿Quién me dice por qué no se ve la electricidad? Ustedes no dicen, ve, por ahí va una corriente, ¿cierto que no? Pero usted sí puede decir, ve, por ahí va un chorrito de agua o un flujo de agua. Pero ¿quién me dice por qué no podemos ver la electricidad? Posiblemente porque son micropartículas. Son micropartículas. ¿Alguien más me dice por qué? Sí, porque yo desde los más chicos, bueno, ¿quién me dice por qué? Otro. ¿Por qué no vemos la electricidad? Muchachos. Fabio está levantando la mano, pero no habla. Sí, profe Fabio. Muchachos, está con nosotros el Buenos coordinador. días. Se va a conectar y nos va a dar una información. Entonces, escuchémoslos, por favor. Buenos Bien pueda, días. Fabio, buenos días. Qué Buenos pena días. interrumpirle la clase, Andrés, los veo que están muy concentrados, pero pues, de todas formas quería saludarlos, estudiantes de electricidad, y pues comentarles sobre una información que les vamos a enviar sobre lo de articulación con el SENA, ¿sí? Ya tenemos el formato para la inscripción a la articulación con el SENA. Entonces, yo creo que en el transcurso del día se los estaría enviando al correo, ¿sí? Y también con las instrucciones acerca de cómo se debe diligenciar. Es solamente llenar el formato, un formato en Word, lo llenan, lo firman, debe aparecer con la firma de cada estudiante y del acudiente, ¿sí? Ese es un formato de compromisorio del estudiante, ¿no? Compromiso que adquiere con el SENA cuando se inscribe a uno de los cursos de la capacitación que se programa. Y lo otro que deben anexar a ese formato es el documento de identidad escaneado. Entonces, les repito, pues en el transcurso del día, pienso, o de aquí a mañana les estaría enviando eso, ¿sí? Básicamente era eso. Listo, continúe con su clase, Andrés. Muchas gracias a todos.
Bueno, Fabio, Gracias. muchas gracias por la Hasta información. luego. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, Gracias. muchachos, como les decía, por eso sí ven la importancia de que tenemos que manejar el correo electrónico. Sí, entonces para que tengamos el correo electrónico disponible y podamos trabajar con él. Porque allí nos va a llegar información muy importante. Bueno, entonces estábamos hablando de la electricidad. Entonces me estaban respondiendo por qué no se puede ver una corriente. O por qué no, ustedes no pueden ver en un cable y decir, ve, por ahí va la electricidad. Ustedes saben. Y si lo tocan la van a sentir, ¿cierto? Pero ¿quién me dice por qué no se Claro. ve? Severo pingonazo. ¿Y quién me dice por qué no se ve? Porque es invisible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se ve por la carga, es una carga, por decir así, invisible. Invisible, no. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos muy lentos con los ojos y no podemos ver algo que va a la velocidad de la luz. Y resulta que la electricidad trae muchos va tan FPS. rápido. Perdón. Trae muchos FPS. Muchos, ¿qué? FPS. Fotogramas por segundo. Pero no son fotogramas, porque un fotograma por segundo es lo que muestra una Es una pantalla. pantalla, sí, una pantalla, yo no sé el que dijo ahí. Sí. Bueno, el caso es que la idea es que la electricidad va a la velocidad de la luz y no podemos verla, porque va demasiado rápido, ¿sí? Y es un flujo que va pasando puros electrones. Alguno, no sé si de pronto hayan tenido esta experiencia, pero ustedes han visto esos alambres que ponen, que no son de púas, sino que son los alambres una cerca eléctrica. ¿Alguno la ha visto? ¿O la ha sentido? Sí, la he visto. ¿Y la han visto en la noche? No. No la han visto en la noche. Resulta que esas cercas eléctricas en la noche, resulta que las cercas eléctricas mandan es un pulso, no pueden estar constantemente electrificadas, sino que cada, no sé, 5 segundos, 2 segundos, van mandando un pulso. Un pulso es como decir, disparan unos electrones que salen y fluyen por ahí. Y son de muy alta potencia, de muy alto voltaje, perdón, y lo que hace es que apenas pasa ese pulso, lo repele a uno o al ganado para que no se salga. En la noche muchas veces esas cercas se alcanzan a ver como un azulito, como una linecita, y ahí es posible ver un poco de la electricidad que va por allí, ¿sí? Si no lo han hecho o de pronto algún día están por la noche tarde en una carretera, van en un carro o no sé, miran, deténganse a mirar eso y verá que logran ver como un flujito eléctrico pequeñito. Muchas veces es como eso es como un experimento que se logra ver, pues claro, tiene que estar muy oscuro, ¿sí? Y bueno, resulta que la electricidad es tan importante que genera efectos luminosos, químicos, mecánicos y caloríficos. ¿Por qué está en todo? ¿Y por qué es tan importante? Imagínense, primero, luminosos. Ustedes todos saben, todos los bombillos funcionan con electricidad, ¿cierto? Sí. Sí, lo vamos viendo con electricidad. Entonces, químicos. Ustedes saben que nuestro cerebro funciona con electricidad, ¿cierto? Y que nosotros somos como una máquina y el combustible es la comida, ¿no? Sí, claro. Sí, Play. Espérenme un segundito que me descargaron los audífonos. Me voy a poner otro audífono. Entonces, ¿me escuchan? Sí. Entonces resulta, muchachos, que esta electricidad hay muchas formas. Por ejemplo, mecánicos. Un proceso mecánico, un motor que se mueve con electricidad, ¿cierto? ¿Sí lo recuerdan? Sí, Se profe. conecta un motor y él se mueve. Por ejemplo, los carros eléctricos tienen un motor que hace un giro, ¿sí? Otro, caloríficos.
Por ejemplo, ahorita está de mucha moda lo que llaman esa freidora de aire. ¿Sí la han visto? Que en todos los supermercados las venden, que salen todas las propagandas. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, eso es un proceso que, ¿qué pasa? Va convirtiendo electricidad en calor. ¿Sí? Tiene una parrilla y así es como funciona, por ejemplo, una... La energía eléctrica se convierte en calor. ¿Me escuchan? Por allá lejos, profe. Se escucha muy Sí, suave, pero profe. muy poquito. Sí, ¿Verdad? Ah, sí, ¿será que se dañó esto? Dame un momentico. ¿Ahora? lo mismo. Profe, sí se escucha, pero es que se escucha pues muy pasito. Espéreme, entonces yo mido aquí una cosa. ¿Qué será? Ahorita se escuchaba mejor. Pero ahí sí ya se escucha bien. ¿Ahora ya se escucha bien? Sí. Listo. Lo solucionamos, ¿sí ve? Sí, aquí hacemos las cosas rápido. Bueno, entonces continuemos. Entonces resulta que una parte donde vemos la electricidad y que por lo menos a mí me maravilla mucho en la naturaleza es la electricidad de los rayos, ¿sí? Ustedes han visto esas tormentas eléctricas y aquí tengo una fotico. Es impresionante cómo uno ve esos rayos que caen o no Claro, me les pongo causa para mucha... morirme. Exacto. ¿Y saben qué es lo otro? Ustedes saben por qué ven ese rayo por allá y lo escuchan como mucho después. Porque va No. más rápido que el sonido. Exacto. Porque hay una velocidad que es la velocidad de la luz a la que cae el rayo, ¿sí? Y hay otra velocidad que es diferente, que es la del sonido. Entonces el rayo cae, es una tormenta, entonces hay un choque entre las nubes, ¿cómo se llama esto? Una descarga eléctrica en medio de una tormenta, cae el rayo o relámpago, cae sobre alguna superficie y produce un sonido. Y ese sonido es más lento que lo que uno puede ver, que la velocidad de la luz, ¿cierto? Entonces resulta que esta electricidad se utiliza mucho, muchachos. Ustedes saben que la han utilizado para todo, ¿cierto? Lo que les decía ahorita, nos falta, no sabemos qué hacer, qué no hacer cuando se nos va la energía. Y no han escuchado el silencio tan fuerte que hay cuando se va la energía. ¿Quién me dice si siente eso? Claro, más Pero, bueno. sin Bueno, embargo, lo que nos prevenía, le pega severo susto. claro, es cierto. Bueno, Se entonces, apagan ¿qué los es la baffles de tarea? los vecinos. Exacto, se apagan todos los bables, ¿cierto? Pues uno dice, gracias a Dios apagaron toda vaina. Pero mi pregunta es, ¿por qué cuando cae un rayo cerca o algo así se va la luz? Bueno, resulta que cuando cae un rayo muy cerca, hay unas protecciones. Normalmente una subestación eléctrica, al caer un rayo, ese rayo puede golpear esa red. Es decir, digamos que el rayo cae y es atraído por una torre de transporte de energía o por un poste o por un transformador. Entonces resulta que muchas veces cuando pasa eso, hay algo que se llama unas protecciones. Las protecciones, imagínense, son unos interruptores inmensos que desconectan el sistema debido a que hay cosas extrañas en la red. Entonces, cuando cae un rayo así muy fuerte o hay una tormenta eléctrica, es preferible desconectar el sistema eléctrico. Porque imagínate que esa descarga caiga sobre la red eléctrica y se vaya a través de todo el sistema eléctrico y llegue a tu casa. ¿Qué crees que podría pasar? Se nos quema todo. Se nos quema todo, hasta se puede producir un incendio. Porque imagínate que una chispa de esas es tan alto el voltaje que funde, literalmente funde, o sea, quema los contactos. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestro computador, nuestra tablet, nuestro celular conectado ahí y cae un rayo, puede que se nos vaya por ahí y se nos daña el equipo, ¿sí? Entonces, muchas veces sucede eso. En teoría, en la actualidad, no debería suceder nada porque hay un sistema de puesta a tierra, que más adelante vamos a ver qué es eso. Un sistema, o aquí definiéndolo en lo que estamos hablando, un sistema de puesta a tierra es que cuando haya una falla en el sistema eléctrico, haya un camino expedito. Expedito es una palabra que quiere decir limpio, sencillo. Un camino
que lleve directamente esa descarga o ese montón de energía, no lo pase por todo el sistema eléctrico, sino que lo que hace es que lo lleva a la Tierra, ¿sí? Y no pasa nada con el resto del sistema. ¿Me hago entender? Sí, Sí, sí. profe. Bueno, entonces, ¿cuál es la tarea, muchachos? Ustedes van a leer esta paginita web, aquí sigue algunos documentos, es una lectura muy cortica sobre historia de electricidad. Empieza, ¿dónde fue lo primero? Los primeros pasos, habla de que en el 600 antes de Cristo, Tales de Mileto, un man por allá que se llamaba Tales de Mileto, el Tales aquel, observó que había electricidad y que era en la naturaleza, y eso lo llamó que era a través del ámbar. ¿Quién sabe qué es el ámbar? Eso es como una piedra. Como una piedra, sí. ¿Ustedes vieron Jurassic Park? ¿Sí se vieron Jurassic Park? ¿Cómo revivieron a los dinosaurios? Resulta que en Jurassic Park revivieron los dinosaurios a través de un mosquito que tenía sangre del dinosaurio y que estaba atrapado en un ámbar. El ámbar es como una piedra rosada o como de este color así como anaranjado que se acumula y él al frotarlo produce un poco de electricidad, ¿sí? Y eso se llama el ámbar. Profe, el ámbar es una savia de árbol. Es una savia de árbol, exacto, que se solidifica. Por acá, ámbar. Y mira, esto es, por ejemplo, lo que yo les decía. En esta imagen, un mosquito atrapado en un ámbar. ¿Mm? ¿Sí? Y es una resina. Entonces, continuemos, no nos despejemos. Entonces, después vamos a leer y es como que conozcan un poquito de la electricidad porque uno muchas veces pasa por encima de la historia y la historia es muy importante. Ustedes han escuchado el dicho de que el que conoce su historia no tiende a repetir los mismos errores. Entonces, cuando uno conoce lo que ya existe, puede crear nuevas cosas aparte. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, van a leer esto. Aquí se habla de algunos materiales. Hay materiales aislantes y hay materiales conductores. ¿Quién me dice que es un material aislante? Sin mirar, sin mirar. Que repelen, por decir así, creo. Como su nombre lo indica, aísla. Quiere decir que no conduce la electricidad. Un ejemplo de ellos es la madera. Ustedes no pueden conducir electricidad a través del palo de escoba, ¿cierto? ¿Sí? Entonces muchas veces son materiales aislantes. Hay otros materiales que son conductores, normalmente los metales. Entonces el latón, el cobre, el bronce, el Todo el acero, cobre. el, Es muy y común ver normalmente el son... cobre. ¿Cómo? Es muy común ver el cobre en todo lo que tenga que ver con electricidad. Exacto. Más adelante, en otra clase, les voy a explicar el tema de materiales. ¿Por qué se usa el cobre y no se usa el oro? ¿Sí? ¿Y cuál es mejor conductor? Porque miren, hay muchos metales. De estos metales todos conducen la electricidad. Pero el más común que hay en la industria o en las instalaciones de una casa son el cobre y también el aluminio. ¿Sí? Pero una pregunta, pero entonces con lo de la madera, un video que circuló antes por Facebook, creo que fue un pelado que subió a un techo y con un palo de escoba no se le electrocutó. Mira, ¿qué sucede? Resulta que la madera no es conductora. Pero como les decía ahorita, con la analogía de que hay un flujo de agua, que es el flujo de electrones, resulta que hay otra analogía. El agua cuando pasa a través de una manguera o una tubería, tiene una presión, ¿cierto? Miren que hay veces sale con una presión muy fuerte o más suavecito, ¿cierto? Que el chorro es con más presión. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Entonces Sí. resulta que ese flujo, eso es lo que se llama voltaje o tensión. Entonces es como una fuerza, es la fuerza con que se impulsan los electrones. Esa es la tensión o voltaje eléctrico. Resulta que en el agua es la presión, es la analogía. ¿Saben qué es una analogía? La palabra analogía, ¿qué significa? Muchachos. Bueno, una analogía es algo que es similar, pero no es igual. ¿Sí?
Entonces, cuando uno habla de analogías entre un sistema mecánico y un sistema eléctrico, es lo que les estoy diciendo. El sistema eléctrico es el flujo de electrones y el voltaje. En un sistema mecánico de flujos o tuberías de agua, que es el agua, el chorrito de agua que se llama caudal o flujo de agua, es análogo a la corriente eléctrica. Y la presión es análogo al voltaje o a la tensión eléctrica, ¿sí? Y es con la fuerza que se transporta los electrones a través de un conductor. Entonces, continuando con la tarea, pues hay varios materiales. Entonces, bueno, y respondiendo a tu pregunta, resulta que cuando la tensión es muy alta, hay unas cuerdas, o como dicen cuerdas, en realidad son cables, esos cables altos que llamamos las primarias. ¿Todos saben cuáles son las primarias? ¿Quién sabe qué es una cuerda primaria o un cable primario, muchachos? Eh, Hola. Nadie. Resulta que, bueno, aquí no con imágenes, no. Cuando ustedes van en la calle, miren un poste de electricidad, el poste que les lleva la energía a su casa. Resulta que ese poste tiene unas cuerdas, unos cables que son los más altos. Esos más altos son los que llaman las primarias. Y por eso van 13.200 voltios, o 14.000 o 15.000, hay diferentes tensiones, pero imagínense, 13.000 voltios. Entonces resulta que si usted tiene un palo, por más aislante que sea, y esa tensión es tan alta que puede atravesar o romper la rigidez dieléctrica, se llama así, rigidez dieléctrica del palo o rigidez dieléctrica del aire. Entonces, cuando por ejemplo ustedes ven que una persona se electrocuta y pasa un rayo y lo toca y está cerca a algo, es porque se rompió la rigidez dieléctrica del aire, rigidez dieléctrica, otra palabra para que aprendan. Rigidez dieléctrica va relacionado con qué tan aislante es un medio sobre el otro. Es decir, miren que en el aire no se transmite electricidad, por ejemplo. Pero cuando yo me acerco mucho a algo, y especialmente cuando hago, por ejemplo, así con el dedo, una punta, esa punta da permiso a que pasen los electrones y se electrocutan. Entonces es probable que lo que tú me dices del video con el señor que puso un palo de escoba y le pasó corriente o le pasó una descarga, es por eso. ¿Me hago entender? ¿Fue José David quien me hizo la pregunta o quién fue? Sí, señor. Sí, entonces pudo ser eso lo que pasó. Bueno, continuemos. Entonces, ¿qué van a hacer? Después de leer todo esto, van a leer un pedacito aquí de lo que es el electromagnetismo y hay una tarea. Esta tarea es muy sencilla, por eso les doy 8 días. Y si tienen dudas, hablamos el próximo miércoles sobre la tarea, ¿sí? Y es una tarea sobre la introducción a la electricidad. Son 5 preguntitas. ¿Cuáles son? De lo que hemos hablado en todo el día, en toda la mañana, es con sus palabras. Ojo, ahí hay una definición. Yo quiero es que lo escriban con sus palabras. Ah, la electricidad es esto, con la palabra que sea, pero ¿por qué con sus palabras? Porque cuando uno escribe algo que ha aprendido, nunca lo olvida. Entonces ustedes así van a recordar con sus palabras de qué se trata la electricidad, qué es, qué fenómeno es, ¿sí? Después, mencione y describa, bueno, acá hay un error, por lo menos 5 aplicaciones que tiene la electricidad en la actualidad. Es decir, ¿en qué utilizo la electricidad? Un ejemplo. Yo utilizo la electricidad para cocinar, como les decía, en la estufa o en la freidora de aire, ¿cierto? Ese es uno de los ejemplos. En la plancha, ¿sí? ¿Dónde la estoy utilizando? Esta es la famosa pregunta apocalíptica. ¿Qué sucedería si algún día no tuviéramos el suministro de energía eléctrica? Argumente su respuesta. Entonces aquí quiero que ustedes se explayen o como se dice, se sientan en la palabra y digan todo lo que Bueno, piensan cuando se vaya la energía. ¿Sí me hago entender? sí. Sí, por ejemplo, yo pienso, no vamos a poder funcionar, nos vamos a morir del calor porque tengo que prender el ventilador, el aire acondicionado, no vamos a poder purificar el agua porque las plantas de tratamiento de agua funcionan con electricidad. Bueno, no sé, muchas cosas hay para decir, lo que ustedes piensan, lo que se les ocurre, o algo tan sencillo como, voy a dejar de jugar Play porque se me dañó la energía, ¿sí? O no voy a poder volver a tener clases virtuales porque ya no tengo energía. Cosas como esa, quiero que lo escriban, ¿sí? Y echen la carreta que quieran porque eso es lo que quiero leer. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, señor.
Sí, señor. profe, sí. Pregunta número 4. Realice un resumen de la historia asociada al descubrimiento de la electricidad. Aquí hay un resumencito. Es más o menos lo mismo. Ustedes con sus palabras van a decirme, ve, en tal año pasó esto, después pasó esto, después pasó esto. Es más o menos como la primera pregunta. El objetivo de eso es que se le quede a uno el recuerdo de, ve, fulanito de tal. Ve, por ejemplo, Tomás Alva Edison hizo esto, hizo aquello, ¿sí? Y lo otro, van a hacer un listado de por lo menos 5 materiales aislantes. Es decir, pero entonces van a ser muy específicos, porque por ejemplo acá yo les estoy diciendo, el material aislante es la madera. Entonces ustedes van a decir la madera, pero entonces ¿qué van a decir? No, el palo de escoba, que es de madera, sí, un elemento. El mueble. O por ejemplo goma. No, el cauchito que pongo esto, el cauchito con el que me cojo el pelo, por ejemplo, Jocelyn, ¿cierto? Más o Sí, menos. sí. Eso, algo así. ¿Cuál es el objetivo de esto? Para saber con qué materiales me aíslo o con qué materiales puedo conducir la electricidad. ¿Sí? Sí, sí, claro. Listo. Bueno, ¿qué sigue? Vamos a hacer un resumen. Allá, el resumen. Y los 5 materiales, esas todas las preguntas. ¿Qué otra cosita hay aquí para aclararles? Ustedes van al CEBE y van a subir la tarea. Deben subirla al CEBE. No reviso tareas si no son en el CEBE. Vamos a poner así como la profesora Ana Cecilia. No recibo tareas por WhatsApp, solo en el CEBE. Si no la pueden subir al CEBE, me escriben, ojo, me escriben. Y yo los autorizo a que lo envíen por correo electrónico. Y en el asunto, ¿todos saben cuál es el asunto de un email o no? Sí, Sí, Listo, pero de profesor. todas maneras les voy a explicar. Ustedes cuando envían un email dicen aquí redactar. Y cuando le dan redactar, aquí escriben para. Entonces van a escribir para el profesor Andrés Fernando Bedoya Cadena. Y el asunto es tarea 1, ¿sí? Y entonces el nombre de ustedes. Yo me llamo Pedrito Pérez. Entonces Pedrito Pérez. Y identifico de qué grado. De 10.1, ¿sí? Y aquí ya escribo mi tarea. Punto 1, punto 2, todos los que sean. ¿Sí? ¿Me hago entender? sí. Y recuerden, ese espacio que les mostraba ahí, perdón, aquí voy a mostrarles esto. No están Cuando yo levantando digo, la mano. sí, ya, permítanme un segundito. Cuando yo digo aquí tarea, en el asunto es poner solo algo cortico, y aquí en esto es el contenido del mensaje. Algunos están levantando la mano. Vamos a darle la palabra. ¿Quién? No, no hay. Ya ninguno, todos la bajaron. No, ahora sí. Jocelyn, primero, Jocelyn, cuéntame, ¿qué dudas tienes? Profe, se me salió de la reunión y me perdí la explicación de cómo enviar la tarea. Bueno, muy fácil. Subes al CV la tarea. Por ejemplo, tú haces la tarea a mano, le tomas una Sí, fotografía y la subes al CV, ¿sí? bueno, O si no, o si son varias páginas, entonces subes, tienes que escanear con Camne Scanner, o sea, volver ese archivo PDF y subirlo, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de eso? bueno. Listo. Y si no puedes por ahí, entonces me la envías al correo electrónico. Listo. Es la Bueno, primera genial. nota del taller. Juan José, cuéntame, Juan José, ¿qué duda tienes? No, profe, no es una duda, es como una especie de aportera para ver si me parecía buena idea hacer una especie de proyecto de Nikola Tesla. ¿Una bobina de Tesla o qué? Ajá, algo así. Bueno, eso es muy buen proyectico, eso podemos hacerlo. Pero pues necesitamos estar en el taller. Yo normalmente un experimento que hacemos con los muchachos de grado décimo es hacer una bobina de Tesla, en donde transmitimos electricidad de manera inalámbrica, por decirlo de una forma, a través del flujo magnético. Más adelante lo vemos. Y Juan José, muchas gracias por tu aporte. Entonces, muchachos, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿O estamos bien? Yo creo que bien. Listo. Entonces, muchachos, no siendo más, les pido un favor, que encendamos la cámara, si son tan amables. Encendamos la cámara, por favor, para tomar una fotografía de todo el grupo. Y yo igual se las mando ahorita ¿al qué? Se las mando ahí al grupo de WhatsApp. ¿Cuál es el objetivo de esa foto? Que recordemos, que nos veamos y yo poner un informe. Yo normalmente hago un informe cada semana de quienes se conectaron, de cómo estuvo, de la reunión,
de esto, y entonces con la foto, pues me ayudan muchísimo. Entonces les pido el favor que encendamos la cámara. Los que no puedan, pues no la prenden, no pasa nada. Pero es pedirles el favor que me colaboren de esa forma. ¿Sí? Entonces, listo, la encendemos, por favor. Veo a Gustavo, a nadie más. ¿Todos tienen mala cámara? No, no puedo creerlo. Encendamos la cámara, muchachos, porfa. Juan Pablo, prende la cámara, eso, bien, Juan Pablo, gracias. Daniela, ahora sí te veo, Daniela. Luis Sebastián la prendió y la volvió y la apagó. ¿Qué pasó, mano? Ahora veo a Juan José. La cámara no quiere Eso. funcionar. Pero me gusta verlos, muchachos. No saben la alegría que me da verlos. Extraño mucho estar con ustedes en el taller. Préndala, porfa. Volvieron y la apagaron. Ya iba a tomar la foto cuando la apagaron. ¿Por qué? Por favor. Hágale, sonrían y la tomamos y ya la apagamos rápidamente. Miren a la cámara. Digan whisky. No mentiras, digan electrón. Listo, muchachos. Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy estuvieron 2 estudiantes. Espero, porfa, que sigamos estudiando y díganle a los compañeros que no han ingresado, que ingresen, que esta clase no es maluca. ¿O les pareció maluca? No, estuvo interesante. Ah, bueno. No, está muy chévere. Bueno, así vamos a tratar de manejar las clases. ¿Listo, muchachos? Aprendieron cosas nuevas. Un feliz día, muchachos. En un ratico les comparto esta clase grabada en YouTube. Y bueno, bienvenidos y ánimo con el taller. Bueno, profe, Un gracias. feliz día. Bueno, profe, muchas Feliz gracias. día. Hola, profe, hasta luego. Nos hablamos el jueves, Dios mediante. Bueno, Chao. Ahora miércoles. Bueno, chao. Ah, perdón, el miércoles, sí, el miércoles. Qué pena. Entonces el miércoles va a haber otra reunión. Sí, el ¿Aquí en miércoles el tenemos CEU? otra reunión a las 9 de la mañana. El Meet. Yo ahorita las voy a Bueno, programar todas de manera semanalmente. Vamos a reunirnos 2 veces a la semana. ¿Listo? Algunas van a ser rápidas, otras más lentas, más cortas, pero pues es la idea. Es la idea que estemos, pues yo normalmente en el taller el año pasado, si tienen compañeros que estuvieron en décimo el año pasado, pues yo normalmente lo que hago es que nos reunimos y hablamos mucho sobre el tema. No los dejo tan solos. ¿Listo? bueno. Bueno, Listo, muchachos, Bueno, profesor. feliz día. Chao, cuídense. Les digo hasta luego. Chao. Chao. hasta luego.